Si ahí tiene batería. Ok. Bueno, muy buenos días todavía. Bienvenidos, bienvenidas a la Universidad Adolfo Ibáñez, aquí a la sede Errázuriz. Yo solamente voy a dar unas palabras de bienvenida para luego dar la palabra a Andrés Sosa, director del CERLALC, quien va a estar moderando y liderando esta mesa de conversación que va a empezar en breve. En mi rol de director del Departamento de Literatura de aquí de la universidad, quería comentarles que hace pocos minutos hemos firmado un convenio marco de colaboración entre la Universidad Adolfo Ibáñez y el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, que tiene principalmente dos o tres líneas de trabajo. Una de ellas es la que tiene que ver con espacios como este, justamente en donde vamos a estar eh, conversando acerca de cuestiones muy contemporáneas y de mucha importancia también relacionadas con la formación de lectores o con la industria editorial. Pero por otro lado, también la alianza va a servir para poder desarrollar algunos programas de posgrado, algunos programas de formación de posgrado en particular, justamente en los ámbitos y en los temas en los que trabaja, por supuesto, el CERLALC. Y prontamente espero poder tener también ya noticias acerca de la creación formal del futuro diplomado en Cultura Impresa y Formación de Lectores, que esperamos comenzar el año entrante aquí en la universidad y, por cierto, de la mano del CERLAL, porque vamos a estar certificando conjuntamente, ¿no?, entre la universidad y el CERLAL, de manera que quería comentarles también este convenio que ha sido firmado y muchas gracias Bueno, a Andrés y al equipo del CERLALC por la confianza brindada a la universidad. Así que yo le cedo la palabra ahora a Andrés para que pueda presentar a los invitados y yo pasaré a sentarme allí al frente no, no te para no vayas. interrumpirlos. Que no. Muchas gracias. No, pero sí, quédate porque Vale, me para quedo, te que acompaño, te hagamos esto acompaño. un poco dinámico, la idea es llevar una conversación con tres autores. Aldo estaba próximo a llegar, que trabajaron en este dossier. Para mí, como director del CERLAC, cuando llegué, el tema de la neurodiversidad o la neurodivergencia fue algo vital. Principando por un caso personal, yo soy disléxico y sentí que desde hace unos 20 años se está replanteando los conceptos sobre personas que aprendemos o entendemos la información de una forma distinta. Entonces, la propuesta fue trabajar el tema con nuestra gerencia de lectura y escritura de bibliotecas. Desarrollamos este dossier que intenta dar recomendaciones y intenta comenzar a crear el conocimiento necesario para que todas las personas que trabajan en mediación de lectura, los bibliotecarios, los profesores, cuando enfrenten una situación de alumnos con características distintas, sepan entender cómo ellos van a procesar la información. Hay mucho trabajo por hacer. Creo que este dossier que estamos lanzando, Desafíos y oportunidades de la neurodiversidad para las prácticas de lectura, escritura y oralidad, es un primer paso muy importante a la hora de generar esta discusión y que sean herramientas de trabajo vitales para todas las personas que promueven el aprendizaje de lectura y escritura. El concepto neurodiversidad nace en los 90 por un grupo de activistas con condiciones dentro del espectro autista y lo que nace en el ámbito anglosajón y lo que intenta es dejar de excluir a una población que procesamos la información de forma distinta, que son los disléxicos, la discalculia, el trastorno de déficit de atención, el autismo. Para esto recomiendo que miren una película, es un cortometraje muy simpático, se llama Harvey Crumpet. Lo encuentran en YouTube. Es sobre el personaje sufre síndrome de Tourette
y ese cortometraje ganó Oscar. Mírenlo porque es interesante que a ese pobre niño lo sacan del colegio y lo ponen la mamá lo educa a través de aprender hechos, porque era la única forma que él podía convivir aprendiendo hechos, como por ejemplo que los elefantes no pueden saltar. Eh, ¿Qué es la intención de hoy? Hoy es hablar del el aporte de cada uno de los autores en los ensayos que aportaron al dossier y especialmente, y lo conversé antes con los autores, la cuestión de dar conceptos muy claros y comenzar a tener parámetros para comenzar a pisar en firme y así poder dar recomendaciones sobre la neurodiversidad. Los autores tenemos a Marianne Wolf, que es investigadora norteamericana y una de las expertas con mayor renombre internacional en el campo de lectura en el vínculo con la neurociencia. Tenemos a Sara Acevedo, ella es colombiana, actualmente es docente de la Universidad de Miami, Ohio. Es investigadora y también una activista por la discapacidad. Tenemos a Aldo Campo González, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva. CELEI, es investigador, es chileno, y Elena Marulanda, docente de la Universidad Javeriana y experta en educación, lectura y discapacidad. Para comenzar el juego que vamos a empezar, quisiera con Elena, que comenzamos a definir estas diferencias entre neurodiversidad y neurodivergencia y que dieras un poco los aportes que tú das con tu artículo en el dossier. Adelante, Elena. Bueno, muy buenos días para todos y todas en los lugares desde donde nos vean. Muchísimas gracias por esta bonita invitación a participar en la presentación de este dossier. Bueno, básicamente depende mucho del lugar donde nos coloquemos, ¿no? Digamos que los términos de neurodivergencia, neurodiversidad, discapacidad, están todos sobre la mesa en las diversas discusiones que se tienen cuando hablamos de personas que tienen trayectorias diversas del desarrollo. Una primera idea quizá importante es que todos somos diversos por muchas razones, ¿no? Es decir, las personas, al contrario de lo que tal vez en el escenario educativo se pensó mucho tiempo, no somos iguales, sino que tenemos múltiples características por múltiples razones, ¿no? Es decir, provenimos de lugares distintos, físicamente somos distintos, tenemos gustos distintos. La idea de discapacidad, quizá que es el concepto más añejo de todos, es un concepto que nace en el escenario clínico y en el escenario médico, ¿no? En el que durante muchísimos años las personas que no respondían, digamos, a ese ideal eurocentrista de la persona exitosa e inteligente desde los procesos de razonamiento lógico, pues era inferior a las demás, ¿no? Por la trayectoria de vida que tenía. Y entonces la palabra discapacidad, recogida desde ese escenario clínico y médico, es un término que alude a la, diríamos, falta de capacidad de las personas, ¿no? No obstante, como lo decías tú hace un momento, los términos de neurodivergencia y neurodiversidad intentan derribar ese estereotipo, ¿cierto? De que las personas con discapacidad son inferiores o les falta algo que no tienen. Y si tienen las personas que no tienen discapacidad, valga el juego de palabras, ¿no? Entonces, un poco el llamado de todos los colectivos de personas con otras trayectorias del desarrollo, y que por ejemplo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reivindica fuertemente, es que nosotros tengamos una trayectoria diferente no nos hace inferiores, ni nos hace incompletos, ni nos hace menos capaces, ¿cierto? Resalta más bien, es algo que a mí me parece muy afortunado, es que tenemos otras necesidades y requerimos de apoyos, ¿no? Entonces ahí es muy importante entender que la neurodiversidad y la neurodivergencia
no deben ser tomadas como invisibilizaciones de las necesidades de las personas con otras trayectorias de vida, ¿no? Es decir, la persona con autismo, la persona con discapacidad intelectual, la persona ciega, sorda, etcétera, pues tienen unas necesidades que hay que atender, ¿cierto? Y si no se atienden, van a sufrir, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pero que tengan esas necesidades particulares no las hace menos capaces que las demás personas, ¿no? Tienen otras maneras de funcionar en el mundo y eso es lo que hay que tener de presente. Y por eso es que hoy en día la idea de discapacidad desde el escenario educativo intenta ser mucho más afortunada, ¿no? Y es, nos preguntamos mucho en educación inclusiva hoy en día, ¿dónde está la discapacidad? Y la discapacidad no está en la persona, ¿cierto? Es decir, que yo tenga una trayectoria distinta al desarrollo por las razones neurobiológicas que sean, no hace que yo sea inferior ni menos capaz, ¿cierto? Y que por lo tanto la discapacidad no la tenga yo, sino que surge de la interacción que yo tengo con el ambiente, con ciertos apoyos, con ciertas ayudas, o la presencia de muchas barreras, ¿no? Que no me permiten fluir de la manera adecuada en el escenario donde estoy. Entonces, es muy importante entender que la discapacidad no es un atributo de la persona y no es sinónimo de limitación ni de dificultad o déficit de la persona, ¿no? Es decir, que yo tenga dislexia no significa que yo esté limitada para leer, significa que yo necesito unos apoyos para poder leer de una manera satisfactoria, ¿cierto? Que me permita llegar a la comprensión. No significa que yo no pueda y que esté limitada. Entonces, hacer ese tránsito, digamos, a una nueva lectura de la discapacidad y a una nueva lectura de la neurodivergencia o neurodiversidad como necesitar ciertas cosas para funcionar con bienestar en el mundo y no ser, digamos, no ser sinónimo de ello de que soy inferior o menos que o menos capaz. Eh, pues nos pone en un escenario, diríamos, afortunado, porque pues estamos hablando entonces no de dónde está tu limitación, sino qué apoyos necesitas para estar con bienestar en ciertos escenarios, ¿es cierto? Que te tiene que dar el contexto y que hay que derribar en el contexto para que tú puedas acceder a la cultura, a oportunidades de bienestar de distintas clases y tipos. Y eso también conlleva el hecho de que entonces reconocemos que todos somos distintos, pero hay un cierto conjunto de personas que sí necesitan ciertos apoyos puntuales y debemos estar muy pendientes de su trayectoria de vida para poder dar oportuna y pertinentemente esos apoyos, ¿no? Y ser conscientes de, por ejemplo, en el escenario educativo, no dar esos apoyos pues va a hacer que la persona tenga menos calidad en su aprendizaje, menos calidad en el bienestar que puede alcanzar en los distintos escenarios donde está. Entonces es muy importante, sí, tal vez creo que este dossier rescatar esa idea de que aquí no estamos hablando de personas menos capaces o inferiores o que están por debajo de, sino de personas que necesitan otros apoyos y en esa búsqueda de apoyos es donde tenemos que trabajar, principalmente en el escenario educativo, pero en todos los escenarios para ofrecerles una mejor calidad de vida y, por supuesto, de aprendizaje. Muchas gracias, Elena. Sara, yo sé que tú tienes como puntos sumamente claros sobre esta cuestión. Tu ensayo, una primera parte, hizo mucho énfasis en dar definiciones exactas y especialmente en un contexto histórico y social el tratamiento y el acercamiento que ha hecho, digamos, los sistemas educativos y laborales frente a estas situaciones. Cuéntanos un poco de estas cuestiones. Sí, gracias. Me encanta estar aquí. Mil gracias por invitarme a escribir y a compartir mis ideas. Primero que todo, quiero continuar por la línea en la que iba Elena y expandir sobre sus puntos un poquito.
Yo me fui de Colombia hace mucho tiempo y primero me fui para España y bueno, en fin, y acabé en Estados Unidos. En Estados Unidos hace mucho tiempo, desde los años 60, el movimiento por la discapacidad, el movimiento político por la discapacidad ha sido muy fuerte, cosa que en nuestros países en Iberoamérica no ha sido así. Hay muchos motivos por los cuales se ha creado esa situación y uno de los que yo exploro en el dossier es el neoliberalismo. Las diferencias entre el movimiento político por la discapacidad en los Estados Unidos o en el norte global, que lo llaman ahora, y el sur global son muy importantes y muy... hay muchas diferencias históricas, sociopolíticas, culturales, filosóficas, etc. Cuando Elena discute la idea de la discapacidad como una diferencia y no una falta de o una deficiencia, Elena tiene toda la razón. Desde el principio se ha visto a la discapacidad históricamente como un déficit que es inherente a la persona. Individual, innato, por la cual solamente la persona es responsable. La sociedad no tiene nada que ver, ¿verdad? Después entra ese momento, eso se llama el modelo médico de la discapacidad. Después entra ese momento en los años 80 cuando surge los estudios en discapacidad que surgen en el Reino Unido, en los Estados Unidos, que viene fuerte con el modelo social de la discapacidad, que realmente habla sobre cuáles son los factores institucionales, pragmáticos, interaccionales, políticos, etcétera, que crean la discapacidad como un proceso, ¿verdad? Un proceso de discapacitación. Entonces yo voy a compartir esto que le dije a Ángela que iba a compartir, pero espero que lo puedan ver. Yo creo que están viendo mi pantalla. Sí, sí, sí. Ok, entonces surge ese modelo social que realmente cambia completamente la visión y el marco y se enfoca en los procesos sociales que discapacitan. Y es dentro de ese marco que el movimiento autista, el movimiento político autista, sobre todo en los Estados Unidos en los 90, reclama este proceso social y se refiere a la discapacitación de las personas. Y eso quiere decir la expresión o el entendimiento negativo de las diferencias corporales y mentales, corporales y mentales, no sin separarlas las dos, en conjunto. En esa reclamación de esos procesos de discapacidad hay una separación, ¿verdad? Hay una separación entre el cuerpo y lo que causa la discapacidad, que es la sociedad, ¿verdad? En ese momento era muy importante que se diera esa separación para poder reclamar una humanidad que había sido completamente desarraigada en la época en la que la discapacidad era vista como una condición subhumana, ¿verdad? Entonces eso causó mucho progreso, pero a la vez mucha metaforización, si eso fuera una palabra, del cuerpo. Entonces nos despegamos mucho de la materialidad y de la corporalidad, de la encarnación de nuestro cuerpo discapacitado. Y eso fue un problema muy grande, porque entonces empezamos a decir que la neurodivergencia, la neurodivergencia no era una discapacidad, ¿verdad? Queriendo entonces anular esas necesidades de acceso y esos apoyos y soportes a los que Elena se refería que necesitamos.
El problema entonces surge cuando nos referimos a la discapacidad negativamente, ¿verdad? A las diferencias que necesitan otro tipo de apoyos que no son los que necesita otra persona, otro grupo de personas, como negativos, como una carga, sobre todo sobre el Estado, para el Estado, ¿verdad? Que es cuando más negativo se ve este tipo de apoyos, sobre todo dentro del marco neoliberal, ¿verdad? Entonces, dentro de ese marco sociopolítico, histórico y cultural es que los movimientos políticos por la discapacidad han continuado empujando la idea más allá del modelo social, hacia el modelo cultural y psicosocial, ¿verdad? Que es reclamando otra vez la idea del cuerpo. Porque si uno lo piensa bien, por ejemplo, yo vivo con enfermedad crónica, ¿sí? Yo soy autista, que no es una enfermedad, sino otra forma en la que el cerebro está conectado, ¿verdad? Otra forma de procesar la información, otra forma de navegar y entender el mundo, otra forma de comunicación, ¿verdad? Que no es un déficit, que no es que me falte, ¿verdad? Hay un autor, se me está olvidando el nombre en este momento, me estoy acordando de su primer nombre, pero no de su apellido. Acabo de hacer un artículo, una parte de un artículo con ese grupo. Bueno, Damien, me estoy olvidando de su apellido y no puedo entender por qué, pero él escribió sobre la doble empatía, ¿verdad? Y escribió sobre la idea de que Damien Milton. Entonces escribió sobre la idea de que si dos personas autistas se comunican, se entienden. Si una persona autista y una persona, lo que se llama neurotípica, se comunican, no se entienden. Pero si dos personas neurotípicas se comunican, se entienden. Entonces no es que sea que las personas autistas o neurodivergentes tengan un déficit de comunicación. Es que hay miscommunication, como le dice, hay una falta de comunicación, ¿verdad? Se pierde la comunicación entre esas dos formas en las que el cerebro está organizado, digamos, ¿sí? Entonces, es importante pensar sobre cómo sobre cómo la sociedad entiende la diferencia, más que sobre la diferencia de manera innata o esencialista, que se refiere sobre todo a los procesos psicobiológicos, ¿verdad? Y fisiológicos, que es más bien el ámbito de la medicina, el ámbito clínico, terapéutico, etcétera. Y eso para mí es muy importante en cómo lo escribo y lo describo yo, porque yo soy antropóloga cultural y mi foco siempre ha sido estudios críticos en discapacidad. Entonces, yo quería hablar sobre eso y decir que la discapacidad es una cosa que sí pertenece al cuerpo, ¿verdad? Por lo que mencioné que yo vivo con una enfermedad crónica es porque no importa la cantidad de acceso, ¿verdad? Que se cree, no importa la cantidad de soportes o ayudas que yo tenga, mi enfermedad crónica no va a cambiar. Va a estar dentro de mí porque es parte de mí, ¿verdad? Pero entre más accesible sea el mundo, pues más fácil va a ser para mí navegar el mundo, ¿sí? Menos difícil, ¿sí? Pero mi discapacidad no se va a ir y no va a desaparecer. A esto es lo que se refiere el modelo psicosocial, ¿sí? Entonces no es que la discapacidad no esté en nosotros y que no sea parte de nosotros, sí, sí lo es, pero es más bien el sentido, el significado y el trato que la sociedad le da a la discapacidad, ¿sí? Aunque sea o no sea parte del cuerpo, de la Corporalidad. y corporalidad y encarnamiento y materialización de la discapacidad, porque es verdad que existe. Tú en tu ensayo al final das como una especie de recomendaciones de soportes y ayudas que puede tener, digamos, el aula de clase. Sí. En la
Sí, ¿Puedes entonces, comentar? sí. Dentro del aula de clase, sí, como lo mencionan ustedes, anteriormente lo hemos discutido, siempre ha habido mucha atención y mucho enfoque en las discapacidades físicas, porque las acomodaciones siempre han sido más fáciles de operar con la discapacidad física, ¿verdad? Pero porque la neurodivergencia, las discapacidades intelectuales y de desarrollo han sido siempre más tabú, entonces ese tipo de acomodaciones no se tienen tanto en cuenta y cuando surgen, entonces es un problema, es una tragedia y es un estrago, ¿verdad? Entonces, realmente es importante comunicarse con personas neurodivergentes adultas. Hay educadores neurodivergentes, por ejemplo, yo y muchos otros que existen. Entonces, en vez de comunicarse con profesionales no discapacitados y no neurodivergentes, a ver ellos cómo se plantean que pueden ser esas acomodaciones en la clase, ¿verdad? Comunicarse con adultos neurodivergentes que ya han pasado por ahí. ¿Cuáles son las mejores, las maneras más no necesariamente eficientes, pero que van a crear más bienestar para la persona neurodivergente dentro de una clase, ¿verdad? ¿Cuáles son ese tipo de acomodaciones y cuáles son ese tipo de conocimientos que van a llevar al educador a comunicarse con la persona de neurodivergente de una manera que sea responsable culturalmente, que tenga un conocimiento cultural sobre la historia de la neurodivergencia, el tipo de lenguaje que la comunidad neurodivergente prefiere. Todo este tipo de cosas son muy importantes porque cuando uno está en el aula, uno debe entender al estudiante de una manera comprensiva, no solamente el estudiante como una persona que viene a clase a aprender, sino como un ser humano multifacético. Entonces, esto yo lo había Pues, dejado para la última pregunta, pero... sí, no te preocupes, ahí la vamos a ir comentando. El sistema educativo actual pues es heredero mucho de la revolución industrial y del sistema prusiano que necesitaba como estandarizar, como, Sí, volver a todo el mundo igual y vetaba en cierta forma un principio que el mundo necesita mentes distintas. Y creo que esa herencia es muy difícil de, de cortar, porque en cierta forma como actualmente se establece, necesita parámetros para calificar y segmentar, ¿no? Es algo que ahí nace un tema complejo. Y en esto quiero ir a Elena, porque ella en su artículo comienza la cuestión de cómo los textos pueden ser más amigables para, por ejemplo, con dislexia. Pero igual esta es una oportunidad muy rica e interesante para que a través de que esos textos sean más amigables se pueda enriquecer también el conocimiento alrededor de los autores y el trabajo en la clase. Coméntanos algo, Elena. Bueno, en realidad es muy importante el tema de la accesibilidad cognitiva, ¿no? A mí me parece que durante muchos años hemos pensado, un poco como lo decía Sara, en la accesibilidad física, ¿cierto? En que el edificio tenga ascensor, en que haya una rampa, en que el letrero del ascensor esté en braille, pero poco nos preguntamos por la accesibilidad cognitiva. A mí ese concepto que se trabaja o trabajo ahí en el dossier es bien importante y es como los contextos y los materiales de clases se hacen accesibles a todos los estudiantes, ¿cierto? Em, y para esto quiero traer una experiencia muy linda que viví en mi proceso de formación doctoral y fue cuando en el grupo en el que yo tenía mi beca, que era el grupo UAM Fácil Lectura de la Universidad Autónoma de Madrid, se gestó el primer Quijote en fácil lectura. Y fue fascinante ver
personas con discapacidad intelectual leyendo el Quijote y comentando las aventuras de Don Quijote, de Dulcinea, de Sancho Panza, de Rocinante, con personas que no tenían discapacidad intelectual y cada uno con el texto que mejor iba a sus necesidades de lectura, ¿cierto? Entonces ahí un poco, volviendo a la idea que comenté inicialmente, siento que está mucho, digamos, de lo que constituye una barrera en el contexto, en el tipo de apoyos y materiales que damos a las personas, ¿sí? Si no nos dan un material accesible cognitivamente, si el contexto donde estamos no es accesible y fácilmente comprensible, pues no nos vamos a poder mover con eficiencia y calidad en ese contexto, ¿no? Entonces, un poco el asunto de la lectura y de la escritura también tiene que estar dado a través de materiales que se ajusten a necesidades de apoyo, ¿cierto? Y que sean comprensibles para todas las personas, ¿sí? Entonces, digamos que la metodología de facilitación de textos en español es una puerta de entrada muy interesante para hacer que textos que aparentemente nadie podría leer, ¿cierto? Quiero decir, un texto por allá escrito en la época medieval con un lenguaje muy complejo y muy lejano a nosotros, ¿no? Que uno puede ver eso y dice, no me puedo leer esto, ¿qué tal si nos lo facilitan y resulta que sí podemos acceder, ¿no? Entonces, a mí me parece esa una idea muy potente, muy importante, porque rompe justamente con los estándares de eso que la escuela tiene que romper y que a mi juicio tiene que cambiar. Y es esa obsesión por la homogeneidad y la estandarización, ¿no? A mí me sigue preocupando mucho el hecho de que la escuela quiere eliminar las diferencias y quiere que todos seamos iguales, hagamos todo igual, aprendamos todo igual, pensemos todos igual, repitamos todos igual. Y siento que esa posibilidad de accesibilidad, ¿cierto? Es decir, cuando a cada persona le damos un material accesible a sus necesidades de funcionamiento, a su perfil de funcionamiento, estamos potenciando la diversidad, ¿no? ¿Y por qué no puede ser que en un aula yo me lea el Quijote original, pero Juanita se lea el Quijote facilitado en el nivel uno y Pepito se lea el Quijote facilitado en nivel 2, ¿sí? Y puede existir esa posibilidad de diversidad, ¿sí? Es decir, de que así como somos diversos, también haya materiales accesibles de diversos tipos para atender distintas necesidades, ¿no? Y me parece que esa es una labor muy importante de la escuela, porque también está la accesibilidad que hago yo como maestro, ¿cierto? Entonces yo te entrego un Quijote facilitado, pero ¿qué hago yo en mi mediación para ayudarte a entrar en lo que para mí es importante, para facilitarte y hacerte accesible el tránsito por ese material, ¿no? Y siento que ahí también el rol del maestro tiene que cambiar sustancialmente, ¿cierto? Es decir, no se trata de te doy el material y tú vas a tu casa y miras cómo te defiendes con eso allá y vienes de aquí, discutimos sobre lo que ya está, sino cómo construimos esa interacción para que tú puedas ir accediendo, ¿no? A ese material con los propósitos y atendiendo a los objetivos y a las herramientas que te sirven para aprender de él de la mejor manera, ¿no? Y siento que ahí como que ese rol facilitador del maestro también, especialmente con poblaciones neurodivergentes, es muy importante, porque además no solo se beneficia la persona, digamos, con dislexia, con discapacidad intelectual, se acaban beneficiando todos los estudiantes, que es algo que tal vez en la escuela todavía es difícil de entender, y es que algo que yo hago accesible para una persona con autismo, con discapacidad intelectual, también beneficia a las demás personas que están ahí, ¿no? Es decir, el estudiante que recibe o a quien yo le pensé primero el apoyo, el ajuste, la accesibilidad, resulta que termina siendo un beneficio para el colectivo de mi aula, ¿no? Y todos se potencian y aprenden mucho más que si solo me enfoco en la persona
neurodivergentes, ¿no? Entonces me parece que es muy importante entender que la labor de la escuela es trabajar por esa accesibilidad, que facilitar es una labor también de los maestros, ¿no? No. Pienso que otra cosa que hay que derribar, aparte de la homogeneidad, es creer que tienen que sufrir, que nuestros estudiantes tienen que sufrir para aprender y que no, y que si les cuesta y lo hacemos bien difícil, como que es mejor, porque en realidad, pues de eso no queda nada, nada positivo ni nada que nos haga crecer y sí trabajar en muchas maneras de hacer accesibles los materiales y las ayudas para que todos nuestros estudiantes aprendan mejor. Aquí hay un problema de fondo que ve que en este tipo de exclusión invisible que hay deserción escolar del individuo frente al sistema, reducir en problemas sociales como pues actos criminales o un tema de no poder integrarse funcionalmente a una comunidad. Ya hay a cosas puntuales. ¿Qué recomendaciones? Y pasamos a las prácticas. A los mediadores de lectura, bibliotecarios y a los maestros a la hora que muchas veces están en regiones apartadas y son divergentes. ¿Qué recomendaciones puntuales para con este grupo poblacional? Sara. ¿Perdimos a Sara? Andrés, se cortó varias veces tu pregunta, entonces no te pude entender. No, que me dieras una recomendaciones puntuales para bibliotecarios, maestros de lectura frente en el aula cuando un maestro enfrenta una población con neurodiversidad. Voy a volver a compartir mi pantalla. Dale, ya se está viendo. Yo te voy a contar en general cuáles son las prácticas. Es que yo no soy especialista en educación, yo soy antropóloga cultural, entonces yo te puedo contar sobre las recomendaciones a los mediadores de la lectura. Uy, Sí, hay un como un... perfecto. Ahí está saliendo. Ok, entonces sobre lo que yo escribo en... Hay un eco, ¿de dónde saldrá? Sobre lo que yo escribo en el dossier es sobre todo entender que la neurodivergencia es una discapacidad, como lo dije antes, y entenderla dentro de un marco cultural y político, ¿cierto? Entonces, primero que todo, hay que ver más allá del marco clínico. Entonces, los mediadores en calidad de aliados tienen que empezar por ahí. Entonces, empezando por ahí, hay que irse al tema de la representación. ¿Cómo se busca una representación que es clara y que es de acuerdo con el colectivo neurodivergente? Hay mucha autoría neurodivergente, ¿verdad? Entonces, no irse a los especialistas no discapacitados, sino neurodivergentes que creen que se debe hacer lo siguiente, irse directamente a la fuente del conocimiento que es el colectivo neurodivergente. Entonces, ¿cómo se deben aprovisionar los aliados en los mediadores en calidad de aliados, los bibliotecarios, los maestros, los profesores de universidad, etcétera, en este sentido? Entonces, la representación es súper importante. Y una vez más, es muy, muy importante familiarizarse con la dinámica de poder que existe entre los profesionales clínicos y el colectivo neurodivergente. El colectivo discapacitado en general, pero sobre todo en este caso nosotros nos enfocamos en la neurodivergencia, ¿verdad? Entonces, esta dinámica de poder en la que siempre se decide desde un marco clínico cómo se trata la discapacidad. Y eso se filtra al ámbito cultural de manera muy clara. Entonces, por ejemplo,
yo le cuento a mis estudiantes sobre que son, la mayoría son profesionales clínicos y yo los entreno, pero desde la perspectiva de estudios en discapacidad. Entonces yo les muestro, por ejemplo, una entrada en Google. Si uno escribe discapacidad o disability, le va a salir una cantidad de artículos en PubMed, en todas las revistas académicas médicas, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber cómo buscar y eso es parte de la literacidad neurodivergente. Si uno sabe cómo buscar el material que le interesa y que lo va a llevar a la autoría neurodivergente, entonces uno sabe cómo encontrar las fuentes que en ese caso son las fuentes legítimas. No sé si me hago entender en ese sentido. Entonces esa es una de las cosas de las cosas primordiales que yo explico en el dossier. Y esa es una de las cosas más importantes que promueve el movimiento autista y el movimiento por la discapacidad en general, por la justicia, por la discapacidad en general. Y es la autoría es nuestra. Entonces es una cuestión de autogestión. Y es una autogestión sobre lo que decía Elena, sobre todo la neurodiversidad, el movimiento de la neurodiversidad y la neurodivergencia. El activismo neurodivergente se trata de crear, de desmantelar la idea de que la neurodivergencia es un déficit y de que somos menos, de que nuestras diferencias valen, porque la diferencia es lo que realmente hace un mundo rico y lleno de formas de pensar distintas, que es lo que realmente ayuda a solucionar tantos problemas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo considero más importante de todo, es realmente aliarse con las personas que tienen este conocimiento desde la primera persona. Tú tienes una segunda diapositiva ahí, ¿la puedes mirar? Me dio curiosidad los dibujitos. Sí. Ponlos, porfa. Ya. Entonces yo voy a decir y además Elena también lo mencionó de cierta manera, la igualdad, la equidad y la justicia. Y después de la justicia vendría la liberación, que la liberación, entonces no habría ninguna barrera, ni una cerca, ni nada. Entonces, en este sentido, ¿cierto? La liberación sería directamente el colectivo neurodivergente autogestionando su función en la sociedad, ¿verdad? Entonces, igualdad es si le dan al colectivo neurodivergente lo que estaba diciendo antes Elena, el Quijote, y entonces, pues, en una manera que, pues, no va a poder acceder a ella, ¿verdad? La equidad, entonces, sería promoviendo un Quijote que fuera accesible cognitivamente con rampas textuales como lo explica una de mis colegas aquí que escribió un libro sobre estudios queer. Y entonces la justicia sería un Quijote en plain language, como le dicen aquí, que sería en lenguaje completamente sencillo, traducido por una persona discapacitada que se dedica precisamente a crear textos, a convertir textos complejos en lengua de todos los días, en un uso de la lengua diaria, ¿verdad? Y realmente la liberación entonces sería que el colectivo neurodivergente creara su propio Quijote. Entonces, precisamente usando el ejemplo de Elena. Pues les tengo una mala noticia. Aldo no va a poder venir. Procesó la información mal y llegó, se fue a otra sede de la universidad que es muy lejos, es en las montañas y entonces no va a poder ir, pero bueno, yo creo que podemos pasar con un tema muy puntual y abrimos el espacio a las preguntas del público. ¿Tú cómo ves el trabajo que se está haciendo a nivel regional? Como bien se dijo, es un tema que ya es muy tocado por el mundo anglosajón. Creo que lo que pasa en Latinoamérica es que hay muchos problemas y a veces esas situaciones tapan otros, pero hoy iniciamos este diálogo. ¿Tú qué has visto a nivel regional destacable para ser mencionado? Elena. ¿Estás con el micrófono apagado, creo? Sí. Ya. Perfecto, listo. ¿Me puedes repetir? Es que se oye un poquito cortada. Sí, no sé por qué. Bueno,
situaciones destacas a nivel latinoamericano sobre este tema? ¿Qué espacios has visto que merecen ser nombrados ahora y resaltar el trabajo de estas personas con el tema de neurodiversidad? Sí, creo que Bueno, sí. en América, ¿sí? ¿Me oyen? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Ah, bueno. Sí. Gracias. En América Latina vamos más despacio. Siento yo que tenemos un conjunto de barreras actitudinales todavía muy fuertes que vencer, ¿sí? Entonces, aquí seguimos pensando que los clínicos, por ejemplo, en la línea de lo que Sara decía, son los que le dicen a los maestros que hay que hacer, ¿cierto? Los maestros siguen pensando que el diagnóstico es la respuesta a todas las dificultades que pueden enfrentar en el aula, ¿cierto? Y que sin eso no es posible hacer nada. Bueno, hay un montón todavía de mitos y de barreras actitudinales muy fuertes, pero siento que como en todo, ¿no? Hay personas que han venido haciendo un trabajo muy bonito. Por ejemplo, en Argentina, el grupo de Daniel Valdés y toda la gente que ha trabajado muy fuerte en apoyos para el aprendizaje de personas con autismo digamos, hacen una labor maravillosa, pues, de mirar desde las intervenciones en el desarrollo cómo es posible generar contextos sin barreras. Está también Carlos Escliar en nuestro Cono Sur, que ha hecho un trabajo mucho por el valor del estar en la escuela, ¿cierto? Y lo que significa estar y lo que significa que formemos parte del escenario educativo, ¿sí? Esa labor también es muy importante. ¿Me oyen bien? Sí, 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 perfecto. Sí. Ah, bueno, es que se me congelaron todos y no sabía si estaba conectada todavía. Ah, bueno. Entonces decía que Carlos Escliar también ha hecho una labor maravillosa rescatando esa presencia del estar, ¿no? Y qué significa estar en la escuela y qué significa la presencia del otro, el cuidado del otro. En el ámbito iberoamericano, siento que España, que es un país que América Latina lo jala mucho, ¿cierto? Hay trabajos muy relevantes en la reivindicación, por ejemplo, de lo que es la neurodiversidad de las personas con autismo. Está todo el trabajo que desarrolla Mercedes Belinchón Carmona, por ejemplo, en todo lo que es el perfil de funcionamiento, las necesidades educativas, la generación de apoyos. Está todo el colectivo de Pensar Libremente, liderado por Javier Tamarit, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad intelectual, de cómo las personas con discapacidad intelectual piensan, toman decisiones, solucionan problemas, ¿no? Y la dificultad está en que no les damos los apoyos que requieren, pero pueden decidir tener una vida libre y autónoma. Y creo que eso ha tenido un impacto importante en América Latina, en Colombia, por ejemplo, cuando en el año 2019 quitamos a las personas con discapacidad intelectual el desafortunado rótulo de personas interdictas, ¿sí? Que como sabrá el público son las personas que no pueden decidir y pasamos a la condición de personas que deciden, pero con información suficiente, ¿no? Y pueden tomar decisiones sobre diversos aspectos de su vida personal para los que no es que no puedan, sino que no tienen los apoyos para hacerlo, ¿no? Entonces, en el ámbito, digamos, latinoamericano, siento que los pasos van más lentos, vamos más despacio. Pienso que un trabajo que hay que seguir haciendo con mucha fuerza. Creo que Argentina y Chile nos llevan una ventaja a países como Colombia, por ejemplo, muy grande. Es el trabajo con maestros en el derribamiento de esas barreras actitudinales. Creo que si los maestros se piensan su tarea como una tarea en la que tienen, no es opcional, sino que trabajan con diversidad,
que en sus aulas hay estudiantes pues con neurodivergencia y estudiantes con otras características, que no es que porque no sean neurodivergentes no tienen otras realidades también que necesitan distintos apoyos, ¿no? Tenemos estudiantes ahora después de la pandemia con trastornos del estado de ánimo, con trastornos de ansiedad, con dificultades de socialización importantes, con trastornos del comportamiento. O sea, no es que haya como un ideal, ¿cierto? De persona. Eso la escuela tiene que lograr romperlo y tenemos que lograr que especialmente creo yo que es donde está como el punto de quiebre más duro, y es lograr que los maestros cambien la manera de ver a sus estudiantes, ¿no? Nos cambie ese paradigma homogeneizante, como decíamos, por un paradigma de diversidad, y que los profesores entiendan que no es una tarea fácil. Yo cuando formo maestros me dicen, uy, pero eso es muy difícil, y yo digo, ¿quién dijo que nuestra tarea era fácil? Es muy difícil, claro que sí, elegimos una profesión compleja donde nos jugamos la vida de las personas y la podemos cambiar para bien, pero también para mal. Entonces, donde el maestro se dé cuenta de la complejidad de su rol, diríamos, del montón de cosas que tiene que hacer para llegar y para apoyar a sus estudiantes, ¿no? Y que no basta con lo mismo para todos, sino que hay que generar esta diversidad de apoyos, esta diversidad de accesibilidad, y que un poco en la línea de lo que Sara decía, los clínicos no son los que tienen la respuesta a eso, ¿sí? Es decir, el terapeuta, el psicólogo, que hace una labor maravillosa en su consultorio ayudando a la persona con dislexia, con su conciencia fonológica, que automatice mejor la lectura, no le va a decir al profesor qué hacer en su aula, porque no tiene por qué saberlo, porque tiene otra formación, porque hace otras cosas, ¿no? Es el maestro el que tiene que capacitarse, que formarse y que asumir esa tarea con toda la complejidad, ¿no? Creo que hay también, por ejemplo, todos los trabajos tan interesantes de Emilio Tenti y de su grupo reivindicando la profesión docente, ¿no? Donde colocamos al maestro, ¿no? En Latinoamérica, este es un rol, ¿no? Como que a uno le preguntan, ¿usted qué hace? Y la gente dice, soy profesor, y lo miran como, ah, como eso ahí como, ¿cierto? Como de tan poca talla, a diferencia de el que dice, soy médico, soy ingeniero, como si eso fuera también más, ¿no? Creo que así como en la neurodiversidad tenemos que derribar tantos mitos sobre la población neurodivergente, también socialmente tenemos que darle un estatus al maestro distinto, que reconozca la complejidad, eh, digamos, la relevancia de ese rol en nuestra sociedad, y por lo tanto, pues que el maestro pueda sentirse reivindicado también para ejercer su rol con toda la complejidad que ello amerita, que a mí no me parece eso negativo, sí me parece muy positivo, pues porque es que nos jugamos la vida de las personas, ¿no? Y es muy importante la labor que hacemos. Entonces, que el maestro entienda que trabaja con la diversidad, comprenda que la diversidad es su día a día, que no es excepcional, ¿sí? Que sus estudiantes no son iguales, que van y usan herramientas diferentes de maneras diferentes, y eso es lo que hay que potenciar y maximizar en el aula, ¿no? Y que su ejercicio profesional es un reto todos los días, un reto complejo, pero un reto. Creo que ahí pues podremos empezar como a derribar mucha, digamos, mucha de estos impedimentos, de estas barreras que están sobre todo en el sistema educativo, ¿no? Que en un país como el mío, por ejemplo, sigue pensando que el cociente intelectual es como la gran panacea de la medida de la inteligencia, cuando pues eso está académicamente muy revaluado, bueno, y así, ¿no? Como tantas cosas hay que desmontar en el ejercicio y la práctica educativa para que en verdad pues nuestros sistemas gocen de eso que Francesco Tonucci, este pedagogo argentino también tan destacado, nos ha ilustrado a través de sus caricaturas tantos años atrás,
y sigue estando muy vigente, y es que no tiene por qué estar excluida la diversidad del aula, ¿no? Eso me parece muy, muy importante. No se oye. No creo que no se oye. Gracias. Muchas gracias. Buenas, de nuevo. Decía que quería hacer una pregunta con ánimos un poco de motivar quizá la lectura de este dossier, saber, digamos, qué otros artículos del dossier podrían ustedes destacar, ¿no? O sea, contarnos en líneas generales aquellas piezas incluidas en el dossier que pueden justamente motivar la lectura de las personas que están escuchando esta transmisión. Si quieres, Sara, para que hacemos turnado. Es que no entiendo la pregunta. No, la pregunta gira en torno de, pues, te la resumo, ¿por qué hay que leer este dossier? A propósito, invito a todas las personas que están conectadas para que lo descarguen de nuestra red y nos sigan, pues, porque este es el inicio de otra, una agenda de trabajo frente a este tema. Esa es como la pregunta. Ok, porque hay 3 artículos, Son 4. 4, el Sí, del sí, sí. prólogo y Elena, Aldo y el mío. Sí. ¿Por qué hay que leer este dossier? Porque tiene 4 enfoques muy diferentes y que se complementan de una manera, yo creo, muy dinámica. Porque tiene experiencia vivida y como lo dije anteriormente, esa es una de las más importantes para tener en cuenta. Porque hay una combinación de docentes, antropóloga y no recuerdo en este momento, la otra persona también es una educadora, me parece. Y yo creo que esas dos perspectivas son súper interesantes en términos de cómo se educa y cómo se estudia el proceso de la educación y su interacción con la cultura. O sea, ¿qué significa, cómo es la cultura de la educación y cómo se estudia? Como un elemento de cultura y de política también. ¿Por qué estudiar, por qué descargar el dossier? También es muy importante entender la discapacidad y la neurodivergencia como discapacidad, de nuevo, desde un enfoque completamente distinto, empezar a transformar esta idea de la patología, empezar a entender la discapacidad de nuevo como una forma de cultural, como una manera de pensar diferente, de diferente manera, de existir de diferente manera, de comunicarse de diferentes maneras. Y entenderla también como una forma de contribución eh, al mundo que aporta tanta, es que no sé ni cómo decirlo, tantas cosas que ayudan a resolver tantos problemas que tenemos de una manera tan creativa, una adaptación creativa. Tantas personas que se han identificado como autistas o neurodivergentes a través de la historia y que han inventado cosas tan importantes, pero también, esto también es para tenerlo en cuenta. Hay muchas personas autistas que no contribuyen a ese tipo de inventos y de cosas súper importantes que tienen igual valía, ¿verdad? Porque eso es una de las cosas contra las que hemos estado luchando. Ay, los autistas, sí, son tan inteligentes, ¿no? Y otra vez volviendo a la idea del coeficiente intelectual. Entonces, los que no contribuyen a ese tipo de inventos maravillosos que son para echarlos a la basura y para no reconocerlos como humanos de igual valía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y yo creo que el dossier realmente se enfoca en el valor de todos los seres humanos en su diferencia. Yo creo que es importante porque tiene un componente social, político y cultural muy profundo.
y para entender la neurodiversidad y la neurodivergencia es muy importante situarlo en ese contexto. Tiene una perspectiva intercultural e internacional que yo creo que también es muy importante, y sobre todo en esa dinámica que estaba mencionando Elena, que se refiere a diferentes trayectorias, ¿verdad? O sea, en Colombia están en un punto, en Chile están en otro punto, en Argentina están en otro punto, y aquí en Estados Unidos están en otro punto, pero porque ha habido procesos históricos que han conducido a ese tipo de diferencias históricas en el activismo por la discapacidad, en avances y en cosas que parece que están más, que hay más evolución, pero realmente es como una cortina de humo, porque aquí también las actitudes continúan siendo muy patológicas, muy clínicas. Lo que sí ha tenido mucho progreso es el activismo y la autogestión, ¿verdad? Que en Colombia todavía no ha despegado de una manera colectiva visible, pero en términos sociales y culturales y clínicos sigue siendo, después de casi 60 años o más, está muy arraigado todavía. Entonces, lo que yo espero ver en el futuro es un colectivo activista y político en Colombia, y eso es uno de mis sueños, y yo ya tengo colegas autistas allá en Colombia realmente revolucionando el panorama, por lo menos online, cosa que así empezó el activismo autista aquí en los Estados Unidos, todo era online. Y hace mucho tiempo, ¿no? Cuando el internet era súper rudimentario. Entonces, esa es una de mis esperanzas de que eso despegue allá en Colombia también. Cuenta con nosotros para ese activismo. Cuenta con un disléxico aquí. Gracias, Te doy el apoyo. Elena, hablemos un poco de los materiales, como hay ciertos materiales escolares que aún siguen estigmatizando a la población neurodivergente. ¿Cómo comenzar a desmontar esos estereotipos? Porque pues, de hecho Sara me mencionó un estereotipo ahorita, que es que el autista es genio en unas cosas y entonces el que no cabe ahí inmediatamente, como es decirle como que tú no tienes el super poder, ¿no? Pero hay que comenzar a desmontar como el estereotipo. Pues yo pienso que hay muchos estereotipos, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, sobre las personas con discapacidad intelectual, hay un montonón de estereotipos, ¿no? Entonces, de que es como un niño eterno, de que no puede decidir, no sé, se utiliza de una manera muy perversa su carácter a veces afable, dulce, ¿no? Para aprovecharse un poco y alimentar esa infantilización, ¿no? Y como esa idea de niño también perversa que tenemos, ¿no? Del niño incompleto, el incompetente, el que no puede decidir. Entonces, es adulto, pero lo siguen tratando como niño, ¿no? Como digamos, desde esa idea un poco perversa de niño. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo muy importante que hacer. Los sistemas educativos siguen de alguna manera también dejando fuera de la escuela la persona con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces está ahí, pero pues digamos, en Colombia es el pan de todos los días, ¿no? Está ahí, está en el salón, pero está dibujando, pero está haciendo algo con plastilina. Y entonces, qué gran cosa que lo dejan repartir las tijeras o recoge los trabajos de los demás, ¿no? Pero pues a él no lo ponen a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, porque ¿qué va a poder? Mucho menos a leer. Entonces creo que ahí hay que romper también en torno al trastorno del espectro del autismo la idea de que todos tienen cocientes intelectuales de superdotación, y entonces creo que en eso los medios de comunicación han hecho un mal muy grande. A mí me preocupa que los nuevos manuales de los estudiantes universitarios son de Good Doctor y de Big Bang Theory, ¿no? Todas estas series
que estigmatizan a la persona con autismo, ¿no? Como la persona genio, allá como el que tiene una genialidad total, pero en realidad muchas personas con autismo pues tienen capacidades intelectuales maravillosas, pero no son genios. Em, en ese orden de ideas, para mí es muy, digamos, sería muy importante poder desmontar toda esta, digamos, toda esta idea un poco de que las personas con discapacidad, digamos, neurodivergentes que pueden estar en la escuela son las personas, pues, que sí, que tienen unas habilidades intelectuales súper destacadas, ¿cierto? Cuando todos, digamos, todos merecemos estar en el escenario educativo, todos merecemos estar en el escenario escolar, eh, y resulta ser que las capacidades intelectuales de todas las personas también varían mucho, ¿no? Pues porque las medidas, digamos, de procesos de razonamiento lógico, que es en lo que se centra hoy la idea de inteligencia todavía tristemente en la escuela, pues es solo una parte, ¿sí? De lo mucho que es ser inteligente, ¿no? Entonces, eh, siento que también trabajar en prácticas de lectura accesible para que muchos estudiantes universitarios que tienen dificultades de acceso a la lectura, ¿no? A mí me impresiona que muchos estudiantes universitarios no tienen fluidez para leer porque no comprenden lo que leen. Y no es que tengan un diagnóstico clínico, sino que no han tenido unas buenas prácticas de lectura en la escuela y tampoco les gusta leer. Entonces, como que volver a cultivar todo eso, ¿no? Para acercar el libro en sus diversos formatos a los estudiantes y que el estudiante lea la realidad. Qué bello sería que la verdadera población neurodivergente escribiera cómo es ser neurodivergente y los estudiantes pudieran acercarse a esa realidad y no a la serie de televisión estereotipada que cuenta unas cosas que están muy lejos de lo que es ser de verdad neurodivergente, ¿no? Y entonces el estudiante se queda con ese estereotipo allá en la cabeza que está muy lejos de lo que es la realidad. Siento que ahí hay mucho que desmitificar. eh, Porque también eso, ¿no? Atraviesa las prácticas de relación de esos estudiantes con otras personas, ¿no? Entonces, a mí también me gustaría mucho la reivindicación del lenguaje cotidiano, ¿no? Cuando al estudiante le dicen no sea retrasado, ¿cierto? O deje de ser subnormal, o que también es una manera a veces, bueno, graciosa, pero justo ayer en una clase de educación inclusiva discutía con mis alumnos que eso no era, ¿cierto? Que no era chévere, ¿cierto? Porque seguimos pegando esos términos, unas acepciones muy desafortunadas. Entonces, qué importante también, así como por ejemplo el colectivo LGBTIQ+ ha logrado tanto sobre la reivindicación de sus derechos y su lugar en la sociedad como personas que son, ¿cierto? No como enfermos, sino como personas con diversidad de orientaciones e identidades. También qué importante que en nuestro marco social se reivindique la neurodivergencia como eso, como una manera distinta, están en el mundo que requiere apoyos, adaptaciones, derribamiento de barreras, pero que por ningún motivo pues debe ser objeto de exclusión, ¿no? Siento que estamos en un mundo todavía muy individualista, ¿cierto? Donde el cuidado y la cooperación del otro todavía siguen estando muy lejos de lo que debería ser nuestra sociedad. Nos estamos poniendo en riesgo nosotros mismos porque lo decía un teórico de la educación inclusiva, ¿no? Tanto hemos competido entre nosotros que ya el planeta se está volviendo no accesible para nosotros, ¿no? Y todos estos fenómenos ambientales que estamos viviendo que nos ponen en riesgo a nosotros en el planeta, pues son una prueba, ¿no? De cómo si no cambiamos ese paradigma individualista, competitivo, por un paradigma de cuidado del otro, de cuidado del planeta, de reconocimiento del otro y de colaboración con el otro, pues vamos a acabar extinguiéndonos más rápido de lo que quisiéramos, ¿no? Entonces,
siento que es muy importante, ¿no? Y yo sí sueño con una educación que ojalá a través de este dossier, que sea el primero de muchos que podamos hacer con ustedes, eh, pues sea una reivindicación de esa necesidad de cuidar del otro, ¿no? Esa necesidad de que también en las prácticas de oralidad, de lectura, de escritura, cuidemos del otro, ¿no? Cooperemos con el otro, que es algo que me parece indispensable para que el sistema educativo y esta sociedad pues comiencen a dar de verdad transformaciones importantes. Muchas gracias, Elena. Pues hay varias conclusiones que hemos encontrado, por ejemplo, el tema de que lo normal del drama de la competencia, ¿no? De ser demasiado esa necesidad de competir que está acabando al mundo, y hay una gran diferencia entre adquirir competencias y otra cosa es competir siempre con esa intención de ganar, ¿no? Son temas distintos. Llegó Aldo para que hagas la conclusión después de creo que viajaste por todo Santiago. Básicamente, te resumo más o menos lo que hemos hablado. Hemos hablado de la importancia del dossier. Hemos puesto en la mesa de trabajo los conceptos de neurodiversidad, neurodivergencia y por qué es importante esta discusión, el tema de romper los prejuicios y dar como herramientas y recomendaciones a todos los que son profesores, bibliotecarios, mediadores de lectura frente a esta población. Me alegro que hayas podido llegar. Tienes 10 minutos como para que hagamos una especie de palabras finales. Y bueno, y gracias sé que te esforzaste mucho en No te preocupes. y llegar acá. Muchas gracias. Saludar a todos quienes están en la transmisión, un saludo a Sara, que ya venimos dialogando en otros contextos, Elena, que tenemos unas muy buenas relaciones desde el CELEI con el Departamento de Lengua de la Javeriana, muy activo nuestra relación, y a todos quienes están acá. Yo, la verdad, hoy día es casi de ciencia ficción lo que me pasó, pero bueno, eso es para otra cosa, y estaba en el otro campo, entonces no sé por qué me dejaron allá. Bueno, yo quisiera, de manera particular, dedicándome al campo de aplicación de la educación inclusiva y a lo que me he dedicado a investigar, es que creo que este dossier aporta cuestiones bien fundamentales. Primero, rompe esa idea de que la educación inclusiva es sinónimo o es un homólogo directo en la educación especial. Creo que ese error es parasitario tanto en la formación docente como en las políticas públicas, porque de alguna manera cuando hablamos de educación inclusiva pensamos en las múltiples modos existenciales del humano, en las múltiples maneras de existir, y que creo que es una pregunta que incluso desbordaría los marcos ontológicos que habitualmente se sancionan por la erudición académica o por el campo propio de la investigación en educación. Y creo que en este sentido, tanto los trabajos de Elena como de Sara y el mío propio hacen una interpelación a esa edificación, a esa forma de entender lo humano, el aprendizaje, ¿no es verdad? Y a llevarnos a explorar otras dimensiones o otro funcionamiento de las estructuras mentales, ¿no? Que creo que ahí está el poder de la neurodiversidad y no debiese ser algo que quede anclado exclusivamente a entenderlo como el autismo o sus variantes, porque de alguna manera si partimos de la premisa que existen múltiples modos del humano, entonces existen múltiples formas de relacionarnos con el aprendizaje, de procesar la información. Aunque en el mundo académico hoy día casi es una palabra pop, ¿no? Tiene un supuesto importante que es derribar todas esas explicaciones propias de la edificación metafísica, tipo de saber que se valía como aprendizaje, lectura, alfabetización. Entonces, desde ahí yo creo que este dossier aporta bastantes pistas importantes y sobre todo si ponemos en relación que las bibliotecas, los museos son en el fondo espacios de reproducción de la alta cultura. Entonces, en el fondo, ¿cómo hacemos esa mediación para colectivos que históricamente han estado excluidos de estas matrices de participación sin caer en prácticas de asimilación o inclusión a lo mismo, en el fondo, que es la tónica que tenemos en todos los estados-naciones el día de hoy?
Entonces a mí me parece súper relevante ese punto y me encantó un punto que Sara trabajó en su artículo que se llama las literacidades neurodivergentes. Así que Sara, ese tema lo vamos a encargar de difundir desde el observatorio porque es maravilloso pensar ya el acto de la literacidad, pero en esta clave que congrega el dossier, ¿no? Y otra de las cosas que yo quisiera poner de manifiesto el día de hoy es la necesidad de pensar de manera más compleja la educación inclusiva, ¿no? Cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de cuestiones mucho más profundas que de abrir las puertas de las instituciones educativas y hacer que la gente participe. La educación inclusiva se pone en relación cuestiones netamente con pensar no solamente la existencia, sino las relaciones sociales y sobre todo las reglas institucionales de la sociedad que producen ciertas poblaciones excedentes. Y si este dossier va a reflexionar en torno a eso, me parece prudente entonces mirar la relación lectura-ciudadanía, que creo que es lo que se pone mayormente de relación, sacando la idea de de la neurodiversidad por fuera de la escuela, ¿no? Eso, querido Andrés, yo quisiera de manera muy sintética comentar. Paula, sí. Muy bien, o sea, existe una buena conclusión. Tengo preguntas del público. Entonces, Vivi Vergara me pregunta que hay editoriales que están transformando libros clásicos en manga y novelas gráficas. ¿Eso sería un ejemplo de rampas textuales? También anoto que hay una editorial argentina, no me acuerdo el nombre, está haciendo textos para disléxicos con fuentes amigables. Entonces, no sé quién quiere tomar el tema de la novela gráfica como apoyo, el que levante la mano, o si quieres Aldo, no sé. Vale. Yo creo que todo lo que hay en el fondo aporta, pero muchas veces aporta desde el lado, como lo hablábamos una vez con Sara, como del lado desde la simplificación, ¿ya? Por ejemplo, en Chile se puso de moda el tema de la fácil lectura, ¿ya? Que está muy relacionado con esto, pero desde el lugar reduccionista, es decir, cambiar, aumentar letra, simplificar el texto, ¿no? Y ahí hay cuestiones que desde la lingüística son más complejas. Por ejemplo, la fácil lectura o cualquier mecanismo adaptativo en el campo de la lengua no puede descuidar la intención del autor, por ejemplo, ¿ya? Porque si no estaríamos haciendo otra obra, ¿ya? Entonces creo que a veces hay que pensar los temas desde la complejidad que los campos disciplinares que informan estos temas necesitan profundizarse. Ahora a mí me parece espectacular que existan todas estas iniciativas, pero que el riesgo que yo veo es que siempre están atrapadas en prácticas de asimilación, como de adaptar ciertos formatos, pero no pensar cómo esos formatos pueden interpelar al desarrollo de la cultura escrita, por ejemplo, ¿no? Y a sus matrices de constitución. Porque ahí hay un vínculo que en las prácticas de alfabetización nunca se examina concretamente y que es el que hace que ciertos grupos que pertenecen, ¿no? Entonces, y creo que desde ahí los estudios de literacia han puesto mucho de manifiesto eso. Claro que sí. Me dice la mano levantada, es que yo estoy lejos del computador, entonces no puedo ver eso. ¿Quieres hacer alguna anotación? ¿Sigues ahí? Sara, No, fue creo que de hola, antes, hace rato que quería sí. comentar una cosa de Elena, pero ya se me olvidó, pero quiero saludar a Aldo y agradecerle y me estoy muy contenta de que hayas llegado y de oírte hablar porque me encanta lo que dices y quería, para lo que acabas de decir tú, Andrés, rampas textuales, lo acabo de poner en el chat, viene de Corbett O'Toole, 2015, My Queer Disability History, y es Textual Ramps en inglés. Entonces, si lo quieren difundir a la audiencia, mi historia queer y de discapacidad, ese es el nombre del libro, sería en español, solo para que tengan ese dato, para que le demos crédito a la autora. Listo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público para comenzar? Dale, cuéntanos, amigo. Me interesa saber. Un momento para que eso. Bueno, gracias por mi pregunta tiene que ver con cómo perciben ustedes la material de lectura digital y cuánto puede contribuir a personas neurodivergentes y cómo también cuáles serían los peligros, digamos, de creer que lo digital
resuelve o facilita mucho, digamos, el acceso. Si podrías repetir la pregunta porque el público que nos está viendo por no. Vale. La pregunta giró en torno al material digital, frente si facilita el acceso o cuáles son los pros y los a favor y en contra pues de este tipo de material. Sí, es un buen resumen de la pregunta. Dale. ¿Quién la toma? No sé, Sara, Elena, no sé si quieren Ovaldo. Bueno, si quieren los tres. Dale, Sara. Dale. El acceso digital es vital para la discapacidad en general, es absolutamente necesario. Yo no sé si te refieres a un aspecto en particular del acceso digital, porque esa parte me la perdí, pero no sé a qué te refieres específicamente. Si es acceso físico al texto de una manera electrónica y digital, es imperativo para las personas que no pueden acceder de una manera material al texto y porque a muchas personas se les facilita y los lectores de pantalla, por ejemplo, son absolutamente necesarios para personas neurodivergentes y otras personas que utilizan las comunicaciones facilitadas y aumentativas. No sé si así se dice en español, espero que lo haya dicho bien, porque la traducción no me la sé. Pero ¿es en ese sentido a qué te refieres? Sí, o sea, tanto texto digital. Un momento. Tanto texto digital, pero también plataformas, ¿no? que faciliten ciertos tipos de acceso al texto. Sí, absolutamente. Yo creo que no le veo el peligro. Yo creo que la mayor mayor difusión mejor. Yo creo que esa difusión es lo que ha permitido en muchos sentidos el intercambio cultural y la posibilidad de aumentar plataformas accesibles para muchas personas que no las tienen en varias partes del mundo, aunque vengan de países capitalistas como este. Hay ciertos beneficios de lo que uno se puede aprovechar, porque como los países capitalistas se aprovechan de todo, entonces yo creo que hay ciertos beneficios y unos de esos son las tecnologías accesibles. No sé si contesté tu pregunta realmente. Sí. ¿Otra pregunta al público? Mucha timidez. Bueno, yo creo que no sé si ustedes tienen algún comentario final ya para finalizar el foro. No sé si Elena quieres dar un comentario final, Aldo, Sara. Si no, pues yo creo que con esto pues hicimos un buen panorama de todos los temas que se discuten en el dossier. Los invito a seguir nuestras redes y que obviamente descarguen el dossier y que estén pendientes pues, de la agenda de trabajo que vamos a generar frente a esta temática. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Bueno, el CELEI. Gracias. Ya quiero dar un tema final que es el CELEI. Tenemos un acuerdo de trabajo con ustedes. Agradezco mucho esa oportunidad. Agradezco pues que estés acá, que sé que fue complejo, pero pues es el inicio de grandes cosas, ¿vale? No, gracias a usted. Yo estoy muy contento de esta interacción que hemos tenido el año pasado con ustedes y la verdad que lo que hoy día me pasó es casi como una anécdota de una película de ciencia ficción. Yo llegué, como suelo ser, muy clavado 20 minutos antes y me dicen, no es en este campus, así que bueno, traté de hacer todo lo posible por llegar, pero aquí estoy. Te entendemos. Muchas gracias de todos modos. Un abrazo a todos, un aplauso.